Bien, listo. Entonces, vamos a seguir con el tema de máquinas estáticas que teníamos previsto y para eso hemos elaborado esta presentación. ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor ingeniero. Bien, vamos a ver si empezaron a llegar los retratados. Tan raro. Por... Bien, entonces vamos hoy a hablar del transformador ideal. Entonces vamos a ver qué es la definición del transformador, cómo es la representación gráfica, bajo qué principios funcionan, cómo en los transformadores se da la ley de la conservación de la energía y la ley de los signos para un transformador. Entonces, tenemos que estamos aquí observando las máquinas eléctricas y recordemos que las estáticas son los transformadores y las dinámicas son los motores o los generadores. En esta máquina estática podemos ver un corte transversal de un transformador, en donde podemos ver que es de qué tipo. Pacheco, ese transformador le parece que es de qué tipo. Monofásico, tetrafásico, hexafásico. Pacheco, Pues no sabría decirle bien, ingeniero. Pues se alcanza a ver que son como 3 cilindros, pero no sabría identificar. ¿y tu intuición qué te dice? Eh, Me dice que quizás es trifásico. Ese es trifásico, no solamente por las tres cortes que vemos acá, sino por estas terminales que estamos observando acá. Y entonces ese podría ser el primario, las tres líneas de atrás, las más gruesas, y las borneras que vemos adelante serían los secundarios. Entonces vemos al interior que se encuentra un núcleo y esos cilindros pareciesen ser como las espiras que conforman el núcleo. Este es uno de los transformadores que nosotros vemos que está cerca a los postes de nuestra residencia. Solo que en ese corte no podemos evidenciar que estos transformadores necesitan un tipo de refrigerante, porque ellos generan una gran cantidad de calor por lo que nosotros conocemos como la ley de inducción y el efecto Joule. Entonces esa energía es necesaria refrigerar. Bien, entonces un transformador convierte la potencia eléctrica de la corriente alterna de un nivel de voltaje a otro nivel de la misma frecuencia. Entonces, lo primero que nosotros recordamos es que los transformadores, como máquinas estáticas, deben su nombre a que son capaces de transformar la energía. Entonces, llega, por ejemplo, un nivel de tensión alto y ellos lo reducen a un nivel de tensión bajo. O tienen una baja corriente y son capaces de elevar, de transformar ese nivel de corriente a otro determinado. Por esa razón podemos decir que el transformador es un dispositivo especialmente diseñado y fabricado para el acople magnético entre dos bobinas. Como lo veíamos en la clase anterior, esto se puede dar gracias a la ley de inducción electromagnética, que nos dice que cuando un campo magnético de manera variante atraviesa una inductancia, este es capaz de generar una inducción. Entre más sea esa inducción, pues mayor va a ser la tensión que se produce. Por eso dice que es mejor que
es mejor producir que se permita la inducción de voltaje en la segunda bobina, la cual recibe el nombre de secundaria. Si la segunda bobina es secundario, es porque la primera es primaria. Y esa corriente que está en el primario se inducirá en la bobina secundaria. El transformador también es conocido como trap y es una máquina eléctrica estática la cual solamente funciona con tensiones o corrientes alternas. Porras, porque solamente con tensiones alternas o variables. Justamente por la ley de inducción que dice que pues se necesita un campo magnético variable. El campo magnético variable únicamente se consigue a partir de la incidencia de una corriente variable en un núcleo magnético, bueno, ferromagnético, perdón. Solamente es posible producir una inducción magnética si se presenta en dos casos. Un campo magnético variable, como veíamos en el ejemplo de la clase anterior, donde teníamos una bobina y un imán, y introducíamos en la bobina el imán y movíamos el imán. Si esto se produce, el campo magnético será variable. Otra forma es hacer que en la bobina se produzca una corriente variable, como a través de una tensión alterna. Entonces, eso producirá una inducción. Si no es alterna, sencillamente no se inducirá campos magnéticos y por lo tanto no habrá tensión en el secundario. Entonces, los transformadores contienen siempre dos partes, dos bobinas, la primaria y la secundaria, y un núcleo que conecta las dos bobinas. Es importante entender que existen diferentes tipos de núcleos. Por ejemplo, el más elemental son los núcleos de aire. Otros núcleos que ya generan mayor eficiencia son los núcleos, por ejemplo, de ferrita. Esos núcleos de ferrita permiten un mayor paso, una mayor conductibilidad de los campos magnéticos y por lo tanto son más eficientes. Sin embargo, se han encontrado diferentes tipos de uniones que permiten que esta inducción sea mejor y evita algunos problemas que generarán pérdidas. El transformador permite transformar la energía eléctrica en sus magnitudes, ya sea la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y a niveles diferentes. Entonces aquí toca preguntarle a Muñoz nuevamente cuáles son las variables eléctricas. Muñoz. Muñoz. Ayúdele, Santiago. ¿Cómo, ingeniero? ¿Cómo es la pregunta? ¿Que cuáles son las variables eléctricas? Voltaje, corriente, potencia. Impedancia. Voltaje, corriente e impedancia. Y eso quiere decir que los transformadores se pueden usar para transformar los niveles de tensión, transformar los niveles de corriente o transformar las impedancias. Recuerden que la potencia es una forma de unir las variables eléctricas. ¿De acuerdo? ¿Para qué o por qué se inventaron los transformadores? Y es porque ellos hicieron que el transporte de la energía eléctrica fuera más económico. Debido a que las pérdidas de donde se generaba la energía eléctrica eran muy altas. Entonces, con la invención de los transformadores de poder elevar la tensión, se minimizaron estas pérdidas. Ya vamos a mirar cómo. Aquí estamos viendo las representaciones de un transformador. Quiero que empecemos por el de abajo. Entonces vemos aquí que está una bobina primaria y una bobina secundaria, que es lo mismo que vemos a la derecha. Cuando se tiene esta representación, decimos que el núcleo es de aire. Ese núcleo, como les decía, puede cambiar y entonces le vamos agregando unas barritas verticales como se ven en las dos primeras señales. Entonces vemos que en la primera dice entrada, en la segunda dice salida, y eso quiere decir que es un núcleo de hierro, la barrita que los atraviesa.
Si son dos barritas, quiere decir un núcleo ferromagnético. Y en la parte de la derecha vemos que hay un transformador que tiene sus dos espiras, que ese núcleo que tiene ahí, no sé si alcanzan a ver la letra Phi, que está ahí sobre la línea azul que indica el recorrido del campo magnético, y los dos puntos. Ya vamos a mirar qué quieren decir esos dos puntos. Estas son representaciones de los transformadores, no son las únicas y nos ayudan a ver la interacción que existe entre las bobinas que van a soportar una inducción electromagnética. Aquí vemos otras representaciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver la segunda bajando que dice de la izquierda, transformador con núcleo de ferrita y de sílice. La tercera, transformador con núcleo ferros Cooper. Transformador apantallado, transformador monofásico con regulación continua de corriente, transformador de regulación continua de corriente, arriba la parte derecha, transformador eléctrico con dos devanados de núcleo de aire, transformador con reactor saturante, transformador con acoplamiento variable, transformador con acoplamiento variable, transformador con acoplamiento variable, transformador con imán móvil. Y a la derecha vemos otro tipo de representaciones, la de los dos círculos. Transformador, se muestran los devanados del símbolo genérico, transformador de corriente con transformador de impulsos. Esas dos rayitas, ¿qué querrán decir? Pacheco, en el segundo y tercero bajando, segundo, tercero y cuarto de los circulitos. ¿Qué quieren decir? Pacheco. Sí, señor Inge, la verdad, me acuerdo más o menos que eso también, o no sé si lo puede relacionar con el diagrama, si es el diagrama tetrafilar que está en los laboratorios, pero no recuerdo muy bien si eso era las fases. Sí, muy bien. Esa es la representación unipilar de un transformador. Y el número de rayitas que vemos ahí quiere decir el número de conductores que tiene. Entonces, por ejemplo, en el segundo bajando podemos decir que ese es un transformador bipilar. Mientras que en el cuarto podemos decir que ese es un transformador trifásico. ¿De acuerdo? Esas son las representaciones. Entonces, a la izquierda vemos representaciones eléctricas, a la derecha vemos las representaciones unipilares de los transformadores. Ahora miramos aquí en esta representación cómo se pueden representar ya para un circuito estos transformadores. Entonces vemos que este es un transformador trifásico. En esta representación donde se ve A, B y C, normalmente a esa estructura se le llama la H, y aquí arriba ese se llama una chapa de cierre. Y entonces vemos las espiras que están entre A y A', las cuales tienen su propia salida. La mayúscula es la entrada principal o el primario, y las minúsculas el secundario. Vamos a tener en la otra entrada la bobina B con su primario y con su secundario, y la bobina C. Por lo tanto, ese es un transformador ¿de qué tipo? Aponte. Aponte. Sería un trifásico, ¿no? Tiene tres. Un transformador trifásico, muy bien. Y otra forma de representarlo es como la que encontramos justo abajo de ellos, donde vemos el primario, abajo vemos el secundario, donde vemos que tiene menos espiras. El secundario, o la otra entrada, lo que veíamos arriba como el bobinado secundario B y su salida, y el terciario, o sea que es otra forma de representar. Y si queremos ver las bobinas, entonces ahí tenemos diferentes tipos de representaciones. Entonces podemos ver cuando estamos haciendo un triángulo. ¿Todos ven la configuración triángulo? Donde tenemos la bobina L1 que tiene las entradas A y A',
se conecta a B y su salida B' se conecta a C y C' se va a conectar a A formando un triángulo. Y, por ejemplo, en el secundario podemos hacer esa configuración que sería en estrella, donde vemos que el elemento común es el neutro o tierra. Y las salidas de la bobina es la que están marcadas como A', B' y C'. Eso quiere decir que nosotros podemos tener transformadores con diferentes tipos de configuraciones, donde el primario esté en triángulo y el secundario esté en estrella, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se debe hacer la construcción del transformador. Cuando uno manda a hacer un transformador, es importante mencionar cómo lo quiere. Si, por ejemplo, lo quiere el primario en estrella y la salida en estrella, o el primario en triángulo y el secundario en triángulo, o como el que percibimos ahí. Eso depende de la característica del transformador. Bien, aquí vemos también otra forma de representar los transformadores. Entonces vemos en la columna de la izquierda, si están en triángulo, su entrada será, el primario sería en triángulo, el secundario sería en triángulo. Y en la segunda columna nosotros podemos observar cómo se encuentran conectadas las bobinas. ¿De acuerdo? Oliveros, descríbanos la segunda fila, cómo es, qué tipo de diagrama es y cómo se ven las bobinas. Elige cualquiera y me lo describes, por favor. Eh, no, A ver, segunda no fila. sabría cómo explicarlo, ingeniero, no comprendo los... A ver, estamos en la segunda fila. No sé si ustedes ven el puntero, ¿sí lo ven? Ah, ¿Sí es mi puntero que lo estoy moviendo? fil- Bien, entonces vemos aquí, segunda fila, vemos que tiene el primario en triángulo. Yo- Y el segundo se encuentra en ¿qué configuración? ¿Qué configuración es esa? Estrella. 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 Entonces, ahí que deducimos que el primario está en triángulo y el secundario está en estrella. ¿Cómo se van a encontrar las bobinas? Eso es lo que nos representa la segunda columna. Vemos que esta segunda columna, entonces, las bobinas están en triángulo. Por lo tanto, solamente tenemos 3 cables. Aquí entra, sale la bobina, de la bobina se va a la entrada primaria, sigue, transcurre la bobina y su salida va a la otra bobina. Y la salida de esa bobina va a la primaria, configurando una señal triángulo, que todos están unidos. Y la salida o el secundario está en estrella, donde vemos un punto común, que para la entrada sería el de la mitad, aquí es ese común, y sus salidas las vemos acá. ¿De acuerdo? Bien, si me comprendieron, entonces en la tercera fila, Porras, tercera fila, segunda gráfica, explíquenosla, ¿qué quiere decir eso? El primario está en configuración de estrella y el secundario también. Entonces van a tener únicamente un punto común, ¿sí? Que en el caso del primario es la línea que se ve en la parte inferior, y 3 puntos que serán independientes y por los cuales entrará cada una de las fases. En el secundario va a pasar lo mismo, se va a tener un punto común que sería la línea que se ve en la parte superior de las 3 bobinas y en la parte inferior se tienen los 3 puntos de conexión de las fases. Correcto, muy bien. Si ustedes observan el primario, ustedes van a ver que la estrella tiene sus patitas hacia abajo y en el secundario están hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre las fases eléctricas tienen un orden y ese orden está establecido y siempre se debe respetar de acuerdo a la configuración eléctrica que uno tiene. Eso es lo que se conoce con el nombre de secuencia de entrada o secuencia de salida. Recuerdan que nosotros podíamos, y yo les decía, por favor, configuren y denle nombre a sus cables. Entonces alguno me decía fase A, fase B y fase C. Alguien pudo haber dicho fase A, fase C y fase B.
¿Qué quería decir eso? Que se va a presentar un desfase de 240 grados en la primera señal y otro de 120 grados entre la señal C y B. Esto es muy importante, incluso se hacen circuitos eléctricos para que organicen las fases, porque si no, se pueden presentar problemas. Y los problemas son tan serios de que, por ejemplo, cuando hay una falla eléctrica a nivel nacional, se tienen que comunicar, existe un protocolo para que las empresas generadoras entren. ¿Y cómo entran? Entonces empiezan a energizar cada fase de acuerdo a un instante de tiempo y en un orden determinado para que esa suma vectorial adicione o reste de acuerdo a lo que se necesita. Acuérdense de la práctica de laboratorio que si no las ordenábamos bien, no colocábamos bien la polaridad de las fases, no se sumaba, sino se restaba cada una de ellas. Ahora, el modelo matemático. Decimos que, y partimos de que el transformador ideal tiene como eficiencia 1. Esa letra como U alargada se llama mu y representa la eficiencia. ¿Cómo se define la eficiencia? Es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Entonces, evidentemente, si la eficiencia es 1, se da ¿por qué razón, Gilbert? Gilbert. Porque la relación entre la entrada y la salida no se pierde energía. Porque la potencia de salida es igual a la de la entrada, es decir, no hay pérdidas por ningún lado. Si fuese menor a 1, ¿qué querría decir? Que la potencia de entrada es mayor. Es decir, se presentó una pérdida. ¿Y es posible que la eficiencia sea mayor a 1? No, porque se supone que lo máximo que potencia que tenemos es la de entrada. No puede ser, no podemos tener a la salida una potencia mayor que a la de entrada. Correcto. Y eso es a lo que llamamos conservación de la energía. Los transformadores no crean energía, ellos solamente transforman sus variables. Por lo tanto, un transformador, su máxima eficiencia será 1. Nunca se podrá tener más potencia que la que le ingresa. Y la potencia de salida podemos denominarla como P subsalida o P out o P2. Y recuerden que la potencia la vimos que era igual al voltaje de salida, en este caso por la corriente de salida. Y la potencia de entrada también puede tener esas denominaciones, potencia de entrada o Pin o P1, y va a ser igual al voltaje de la entrada, voltaje 1 por la corriente 1. En otras palabras, ustedes pueden darle la denominación que quieran, pero tienen que tener cuidado en cómo están identificando al primario y al secundario. Entonces, lo que decíamos hace un rato, que si el transformador es ideal es porque no presenta pérdidas y su salida es igual a la entrada. Y esto solamente se dará si la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. O sea que el voltaje del secundario por la corriente del secundario es igual al voltaje del primario por la corriente del primario. No vayan a olvidar eso. Ahora, modelando eso, vamos a hacer que los voltajes queden a un lado de la igualdad y las corrientes queden igual a otro. Entonces, recuerden esta última ecuación, B2 igual a I2 igual a B1 por I1. Este B1 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, tenemos esa expresión. B2 sobre B1 igual a I2 sobre I1. ¿Qué me pueden decir sobre esa expresión? Jiménez, que lo vi que se conectó. Pues, Inge, primero buenos días. Para mí el voltaje 1 y la corriente 2 primero no pueden ser 0 y pues de manera ideal imagino que el voltaje 2 y la corriente 1 deberían ser mayores que el voltaje 1 y la corriente 2. Bueno, esa es una buena apreciación. El voltaje 1 nunca podrá ser 0 ni la corriente 2 porque si no tendríamos valores infinitos.
y eso pues evidentemente iría contra la ley de la conservación de la energía. Pero si ustedes detallan un poco más la señal, vemos que la relación de voltaje es inversamente proporcional a la relación de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en el numerador V2 y en el de la corriente tenemos I1. ¿Qué quiere decir eso? Que si el voltaje aumenta, entonces la corriente disminuirá. Y por el contrario, si la corriente aumenta, el voltaje disminuirá. Esa es la forma como se mantiene la relación de potencia. Si yo aumento voltaje, necesariamente se disminuirá la corriente, o lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, obsérvese que la diferencia de potencial V es inversamente proporcional a la de la corriente. Si tanto voltaje y corriente crecieran simultáneamente, esto implicaría que el transformador está generando energía. Recuerden ahora que la ley de inducción electromagnética se encuentra relacionada directamente con el número de espiras que vamos a denominar como N, quedando la expresión de la siguiente forma. Número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario y es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. ¿Están de acuerdo con esa expresión? ¿La ven diferente a la ecuación de arriba? ¿Qué opina Muñoz? Oiga, Muñoz siempre me ignora. Ayúdele, Oliveros. Ingeniero, pues se ve que cambió, pero sigue teniendo la relación que las corrientes son inversamente proporcionales a al voltaje. Sí, correcto. Eso lo hice a propósito, porque lo importante es mantener la relación. En la primera ecuación, en la de arriba, se ve que está V2 en el numerador y en la ecuación de abajo aparece que está en el denominador. Eso no tiene ninguna implicación siempre y cuando la relación de las corrientes se mantenga. También podemos observar en esa ecuación que las espiras son directamente proporcionales a la tensión. Des en cuenta que N1 está en el numerador y que V1 está en el numerador. N2 en el denominador, V2 en el denominador. Y a esto es a lo que se le conoce como relación de transformación. Esto es lo más importante que uno tiene que saber de los transformadores, la relación de transformación. Y esa relación de transformación se simboliza con la letra A o con la letra alfa. De tal manera que la relación de transformación se puede expresar como estamos viendo en esa última ecuación, en donde concluimos que la corriente es inversamente proporcional a la tensión y también es inversamente proporcional al número de espiras. Esto es muy importante porque nos ayudará a determinar cómo es el primario y secundario del transformador cuando no lo conocemos. Ahora, entonces, para poder determinar las clases de transformador, entonces podemos decir que un transformador eleva tensión. ¿Y qué quiere decir que un transformador eleva tensión? Cuando el voltaje del primario este se eleva en el secundario. Que si yo le estoy aplicando 12 voltios al primario, en el secundario pueda tener, por ejemplo, 120 voltios. También podemos tener un transformador reductor de tensión. Cuando el voltaje aplicado en el primario se reduce en el secundario. Si le estoy aplicando al primario 120 voltios y en el secundario tengo 12 voltios. Y un igualador de tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que le aplico en el primario 12 voltios y en el secundario voy a tener 12 voltios. La primera tarea que ustedes tienen que hacer en sus grupos de laboratorio es definir cuál es el valor que debe tener algo. Si es igual a 1, si es mayor que 1 o si es menor que 1. Entonces, para eso vamos a construir los grupos. A ver,
donde la quieran. A ver, creo que era acá. Opciones avanzadas para compartir. Acá. Sección de grupos, a ver. Aquí vamos a crear 3 grupos manualmente. Entonces, el primer grupo. Entonces, en el primer grupo está Aponte, Pacheco y Porras. Sí. Para el segundo grupo está Muñoz, que está 2 veces, Gilbert y Sebastián. Y para el tercer grupo está Santiago, Mayra y Nicolás, que no me he dado cuenta que estaba. Listo, entonces empiecen por favor a desarrollarla y exactamente en 10 minutos miramos cómo les quedó. Bueno, ¿escucharon? Sí, señor ingeniero. Sí. Listo, comiencen a trabajar entonces. Gilbert, ¿me escuchas? Gilbert. Creo que este es el otro grupo, Inge. Ah, usted es un colado, ojalá. No, señor ingeniero, Ingeniero, este es el grupo de Santiago, Nicolás y Mayra. Ah, bueno. ingeniero, Cuéntame, Santiago. una pregunta, es que a mí no me queda claro lo de la consulta es buscar exactamente, Alfa, que es igual, si el trato, yo les ayudo, si el transformador es igualador, pues alfa debe ser igual a 1. Pero si es elevador, ¿cómo debe ser alfa? ¿Sí? mayor a Sí, 1. señor ingeniero. ¿Listo? Entonces miren a ver si es mayor o menor. Y con el pequeño grupo de Gilbert. Cierto que Gilbert, Sebastián, ¿me Hola, Inge. escuchan? Sí, ingeniero, señor Inge. Bien. estado Es que me estaban escribiendo que no Y sabían no qué hacer. sabemos. Exacto, Inge. Es que Creo le que- dimos al botoncito de unirse a la sala apenas salió y no escuchamos las instrucciones. Ah, bueno, bien, juicioso. No, pues ya ahí lo hicieron. Y era que tocaba determinar que si el transformador era igualador de tensión, alfa, ¿qué debía hacer? Pues aquí estoy viendo que ustedes me mandaron en el WhatsApp que alfa era igual a 1. Si era elevador, entonces alfa es igual a cuánto. Y si era reductor, alfa es igual a cuánto. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es poder explicar cómo hicieron para hacer eso.
¿Sí me hago entender? Más o menos, Inge. Porque aquí yo veo que ya lo hicieron, pero quiero saber cómo lo hicieron. Determinar en qué casos alfa es menor a uno, alfa mayor a Sí, uno y alfa sí, igual a uno. sí, porque eso será lo que determine si el transformador es elevador, si es reductor o si es igualador. Ujú. ¿Listos? Ah, ok, ya le entiendo, listo. Bueno, vamos a pasar por otro grupo. Angie, ¿cómo van? ¿Ya pudieron terminar? Sí, Inge, pues ya tenemos cuál corresponde para cada uno. ¿Cómo hicieron para determinar si era, si sabemos que cuando es igualador es porque alfa es igual a 1, pero ¿cómo lo hicieron? Pues teniendo en cuenta que pues tenemos la relación de vueltas y también tenemos que es directamente proporcional al voltaje, entonces pues para que sea igual debería ser igual a uno. Pues como tal, o sea, lo hicimos fue así como analíticamente. No sé No, si, ya, pero así está bien. Lo importante es que ahorita cuando vamos a unir el grupo completo, entonces ustedes me puedan explicar cómo lo hicieron, así como lo estabas haciendo ahora. ¿Listo? listo, Inge, sí, señor. ¿A qué horas es que nos volvemos a encontrar todos? Eh, pues era en 10 minutos, pero no me di cuenta qué hora era, Inge. Ah, no, muy bien, apunte. Ojalá no sea en octubre. Uy, Inge, ¿cómo así? Exacto, nos unimos todos. Listo, sí, señor. ¿Qué pasó? Listo, Inges. Ah, porque los callé a todos porque ya se pasaron los 10 minutos. Ah, ok. Listo, ¿cómo les fue? Hola, Inge, otra vez. ¿Cómo le fue a Alejandra, que es la que Hola, siempre soy me yo de ignora, nuevo. me castiga con el látigo de la indiferencia? Aleja, Creo que lo Aleja. castigaron por segunda vez, sí. Sí, Así nos castiga a todos, Inge. mujer tenía que ser porque siempre nos quiere castigarnos. Bueno, listo. Entonces, el grupo de Oliveros, díganos cómo lo hicieron para poder identificar que el valor de alfa debía ser 1. Oliveros, Sí, señor ingeniero. ¿cómo Por, lo Eh, hicieron? pues se hizo la relación de que si es igualador, pues la relación es de 1 a 1, ¿no? Y entonces, pues lo que había que hacer es, si es igual a 1 es porque el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Es la única razón de que sea igualador. Ahora, el grupo de porras, si es elevador, ¿qué características debería tener alfa? Alfa debe ser menor de 1, ya que la relación de espiras debe ser que deben haber más espiras en el secundario que en el primario. Con esto se va a elevar el voltaje que se tenga en el secundario. ¿Sí? Eso está muy bien, pero es más fácil verlo con el voltaje. Si yo tengo un voltaje pequeño en el primario y un voltaje grande en el secundario, es decir, si el denominador es más grande que el numerador, el número siempre va a ser menor que 1. Y si es un transformador reductor, ¿qué característica debe tener? Muñoz, a ver si me contesta. Ah, Muñoz no me quiere ni 5. Ayúdele, Gilbert. Está preguntando por el reductor, ¿verdad, Inge? Sí, Ah, que la cantidad de espiras en el secundario es menor que la cantidad de espiras en el primario. listo, muy bien. Esas relaciones que ustedes acaban de hacer con las espiras es muy importante, porque yo cuando tengo un transformador en el cual no sé cuál es el primario y cuál es el secundario, entonces lo que debo hacer es coger un voltímetro
en la parte de ohmios, en el ohmímetro, y medir los ohmios. Entre más ohmios que tenga, ¿qué quiere decir? Que tiene más espiras. Y entre menos ohmios, pues menos espiras. Y esa es la forma para identificar cómo es el primario y cómo es el secundario y la forma como lo debo hacer. Si yo me equivoco y coloco, por ejemplo, un transformador reductor, yo en el secundario coloco 110 voltios, pues él no va a poder manejar toda la energía y se me va a generar tanto calor que va a romper las espiras. Por eso siempre es necesario poder identificar el primario del secundario. Listo, muy bien esa parte de la tarea. Bien, miremos ahora la convención del punto. ¿En qué consiste eso? Corresponde a la forma como se construye el bobinado del transformador y tiene un impacto importante sobre su comportamiento. ¿Por qué es ese impacto? De acuerdo a la forma como estén arrolladas las bobinas sobre el núcleo, el voltaje del secundario puede estar invertido o no con respecto al primario. ¿Qué quiere decir eso? Que si los puntos están al mismo lado, recuerden esta imagen de acá. Ingeniero, qué pena, no sé si soy solo yo o es que no estamos viendo las diapositivas. Ups. Gracias, Inge, qué pena. No, ya miro a ver qué fue lo que pasó. A ver. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señor ingeniero, muchas gracias. Listo. Entonces, estábamos diciendo que la convención del punto, esa convención del punto tiene un significado muy importante porque puede hacer que la tensión se desfase del secundario con respecto al primario. Y eso es lo que llamamos la convención del punto. Entonces, observen estos dos punticos que se encuentran acá. Si están en esta forma, indicarán que no hay desfase. Pero si yo tengo un punto acá y el otro en la esquina inferior derecha, querrá decir que se ha desfasado. ¿De acuerdo? Bien, no sé si puse una con esas características, no. Sí. Entonces, por eso decimos, si los dos puntos están al mismo lado, indica que el voltaje está en fase. Si un punto está arriba y el otro está abajo, indica que se ha desfasado 180 grados entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Entonces, ahora se está buscando esta gráfica. Aquí están en la misma línea, por lo tanto, el desfase es cero. Aquí están en lados opuestos, por lo tanto, el desfase es de 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esas implicaciones se dan dependiendo de la forma como se haya enrollado la bobina. No es una cosa que podamos cambiar. Si queremos que estén en fase, pues nos toca volver a hacer el bobinado para que nos quede en el mismo sentido y de esta forma evitar el desfase que se pueden presentar. Ahora, un ejemplo. Se tiene un transformador ideal. ¿Qué quiere decir que sea ideal? ¿Qué implicaciones tiene que sea ideal? Porras. La potencia de entrada es igual a la de salida. Que la potencia de entrada es igual a la de salida, es decir, no hay pérdida. Que tiene una potencia de entrada de 75 kilovoltioamperios. Ya todos se ubicaron en el triángulo de potencia con esas unidades, 75 kilovoltioamperios. La tensión de entrada está dada por la expresión 440 coseno de omega t. Y la tensión de salida es un cuarto de la tensión de entrada. Con esa información estamos hablando de qué tipo de transformador. Un reductor, un igualador, un elevador. ¿De qué tipo de transformador, Nicolás? Nicolás. ¿No hay un Nicolás? Jiménez, ayúdele. Es un transformador reductor, Inge, que Sí, reductor, correcto. ¿Por qué nos dice que es un cuarto? O sea que en la sola expresión del texto podemos identificar qué tipo de transformadores.
¿Qué nos toca hacer? Entonces, primero, tipo de transformador, que ya lo hicimos. Forma de onda del secundario. Relación de transformación. Intensidad de corriente del primario. Intensidad de corriente del secundario. Si el transformador tiene 1600 espiras en el primario, ¿cuántas serán las espiras del secundario? Y nos muestran la convención del punto del transformador, nos indican quién es primario y quién es secundario, y fuera de eso en la parte de abajo nos dice que es ideal. Entonces resolvamos. Entonces, el transformador es reductor debido a que la tensión de entrada es más alta que la tensión de salida. Cuando leíamos nos decía que era 1/4. Segundo, como se puede apreciar, los dos puntos se encuentran en la misma línea. Es decir, los dos están arriba, como vemos ahí, encerrados en rojo, lo que indica que no hay desfase. La tensión del secundario la podemos obtener de la lectura del enunciado. Se indica que es un cuanto, no sino un cuarto de la señal de entrada, que como era 440, la dividimos entre 4 y nos va a quedar 110 coseno de omega t. Santiago, ¿qué hubiera pasado si se encontraran desfasados, si el punto hubiera estado en la parte inferior? La expresión sería menos BS. O sea, la expresión sería negativa. No, Santiago, nos hubiera quedado 110 coseno de omega t más 180 o menos 180. Entonces, no es que le cambie el signo a la expresión, sino que le aparece un desfase. ¿De acuerdo? ¿Sí, Santiago? Sí, ingeniero. Para determinar la relación de transformación podemos hacer uso de la siguiente expresión, que sabemos que es la relación. Sustituyendo los valores conocidos se tiene que el voltaje del primario 440 coseno de omega t, voltaje del secundario 110 coseno de omega t, y eso entonces pues al hacer la división nos queda 4. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que A alfa o A es igual a 4. Para determinar la intensidad de corriente del primario empleamos la expresión general. Sabemos que la potencia es igual a V por I. Pero como estamos hablando por las unidades que nos dieron, que era la potencia aparente, sustituimos la expresión por S igual a V por I, donde S era 75 kilovoltiamperios y el voltaje 440 voltios. Y despejamos la corriente. Entonces, como voltaje estaba multiplicando, la pasa al otro lado a dividir. Entonces, la corriente nos daría potencia aparente sobre el voltaje. Si empleamos solamente la magnitud, nos quedará 75.000 dividido entre 440. Y esa operación tan difícil nos da 170.45 amperios. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bien, para determinar la corriente del secundario empleamos la ecuación de transformación, donde ya conocemos cuánto vale alfa y podemos entonces determinar la corriente del secundario al multiplicar alfa por la corriente del primario. La relación de transformación era 4 y la corriente del primario era 170.45, por lo tanto la corriente va a ser de 681.8 amperios. Para determinar el número de espiras, hacemos lo mismo. Entonces, conocemos el valor de alfa, conocemos el número de espiras del primario, que eran 1600, despejamos N2 y nos daría que era 400 espiras. De ahí confirmamos que para que sea un transformador reductor, entonces el número de espiras en el secundario tiene que ser menor que las del primario. Listo. Entonces, ahora hay que desarrollar este ejercicio. Entonces, se tiene un transformador ideal que tiene una potencia de entrada de 55 kilovoltios, la tensión de entrada está dada por la expresión y se tiene una salida de 1/4 de la tensión de entrada. Determine tipo de transformación, la forma de onda, la relación de transformación,
la intensidad de corriente. Para el grupo B se tienen esas características. Y para el grupo C se tienen esas características. Listo, entonces en los grupos ya conformados, grupo A el de Aponte, grupo B el de Oliveros y grupo C el de Gilbert, resuelven el ejercicio en pequeños grupos y nos vemos en 15 minutos. Yo estaba aquí atento por si se presenta alguna inquietud. ¿Listos? Voy a ver si los puedo poner otra vez en pequeños grupos. Inge, qué pena, ¿podría regresar la diapositiva? Estoy pensándolo porque me acabo de dar cuenta de que no ha ingresado al campus donde está la presentación. ¿Listos? Ah, no, espere, Inge, nosotros somos el grupo C. Por eso, pues usted me dijo que me devolviera. Es que pensé que era el B. Sí, claro. Me puse a analizar, espere, soy el C. Gracias, Inge. Listo, Inge, ya puedes regresar al anterior. ¿Ya, Gilbert, está contento? Gracias, Inge. Bueno, entonces, ya los grupos están configurados, entonces, arranquen. Listo, porras, sí pueden trabajar, ¿se entiende qué es lo que hay que hacer? Sí, señor Inge. Y porras, ¿está mudo o cambio de género? No, es que qué pena, es que abrí una pestaña que no era. Ah, bueno, listo. La presentación está ahí en el campus virtual, en el área que se llama máquinas eléctricas. Ahí está. Incluso hay un video por si ustedes se quieren apoyar en él. Estoy aquí atento Listo, para Inge. cualquier cosa y si no los escucho me mandan un mensaje por el WhatsApp para unirme con ustedes. ¿Listos? Listo, Listo, Inge. Inge, sí, señor. Gracias, ingeniero. Vamos a mirar si Muñoz me sigue ignorando. Parece que sí. Sebastián, ¿es claro qué es lo que hay que hacer? Sí, señor, pues lo que le entiendo hay que desarrollar el ejercicio que nos propuso con los, bueno, con las mismas fórmulas de los En el ejercicios. campus virtual están las diapositivas. Ya hay un video que les puede ayudar a la solución. Entonces, cualquier cosa, estoy pendiente aquí. Si no les contesto porque estoy con otro grupo, me mandan un WhatsApp. ¿Listo? Vale, Inge. Inge, es que creo que Alejandra no está aquí. ¿Y por Ah, qué? no, ¿Qué le sí. pasó? ¿Qué le pasó a No, Alejandra? Pues, solo estamos Jiménez y yo. ya miramos a ver dónde Dice, quedó Alejandra. no le carga que no pudo entrar. ¿Cómo van, Mayra? ¿Cómo les ha ido? Bien, ingeniero, pues estamos desarrollándolo.
tenía una duda y es que pues no tenemos imagen del transformador, entonces pues asumimos que está en fase, ¿sí? Listo, perfecto, sí. Listo, ingeniero, gracias. Sí. Recuerden que en el campus virtual hay está la Un video presentación y y la hay un video presentación. que les Sí, puede señor. ayudar por si tienen problemas. Estoy Sí, aquí señor pendiente ingeniero. por si necesitan algo, ¿listos? Gracias, ingeniero. Me he dado cuenta que está- ¿Cómo si? O sea, Moreno no se conectó. estamos solo los dos, marica. No me he dado cuenta. Y no sea grosero que esto queda grabado junto con la presentación del ingeniero. No, Sí, ahí dice que está grabando. Y no sé cómo funcione, pero que el ingeniero subió de la clase, queda como grabado por partes, pero no sé cómo funciona. Ya sabe que por cada grosería se le bajan los 5 puntos al grupo, ¿no? uy, ingeniero, ¿en qué momento Aquí no ha apareció? pasado nada, ingeniero. ¿Qué es eso? Como para quien esté hablando mal de alguien, ¿no, Inge? Solo con mi soledad. Nico, ¿cuánto te dio la relación de transformación? Creo que es 1 a 5, ¿no? Por lo que es elevador y es 5 veces. O sea, 0.12. Sí. Ingeniero. Sí, señor. Ah, no era para ver qué estaba funcionando. Pero ¿y ahora cómo me uno a la otra sesión? Listo, ya lo estoy mirando cómo lo uno. Ingeniero, ¿las diapositivas están en el campus o cómo hago para ver lo que estábamos? Estas están en el campus. Entonces ya las busco para ver lo que estábamos estudiando. Ah, ¿es el que dice transformador ideal? Sí.
¿Cómo le fue, Pacheco? ¿Ya terminaron? Sí, señor Inge. Bueno, listo. Entonces ahorita elijan quién de ustedes va a exponer su ejercicio, ¿listo? Bueno, listo, sí, señor ingeniero. Pacheco, sí, el expositor que tome una foto de cómo lo hicieron y yo lo doy para que compartan la imagen, ¿bueno? Ah, bueno, listo, Inge. Vale. Ya entonces cuadramos quién. Listo, listo. Bueno, ingeniero. Hola, Inge, otra vez. ¿Cómo vamos, Gilbert? Estamos viendo el video, Inge. Yo creí que ya habían terminado. Inge, el video dura 7 minutos. Pues por eso llevamos 12. 12, Sí, pero de clase. claro. No. Pues ahora me queda mal. Ese chiste. Pónganse de acuerdo quién es el que lo va a presentar y hacen sus cálculos en una hoja y le toman una foto o la forma en como la pueden compartir, ¿listo? Ok, Inge. Inge, una pregunta. ¿Cómo hago para calcular el voltaje de salida si tengo la potencia de entrada y la corriente de salida? ¿No tiene voltaje? Sí, señor. Tengo una expresión de voltaje. Ah, bueno, con esa ya puedes entonces, calcula la relación de transformación con la potencia, porque tienes voltaje, tienes potencia y tienes una corriente. Como la potencia es igual, calculas el voltaje ahí y ahí ya tendrás los elementos. No entendí, Inge. Listo, ¿qué datos tienes? Tengo corriente, tengo potencia y tengo... A ver, y- tú dices que tienes una potencia de entrada de 35 kilovoltiamperios. La Sí, tensión de señor. entrada está por... Entonces, mira, tienes potencia y tienes Ujú. voltaje. Sí, señor. Entonces, despeja la corriente del primario. O sea, 35K dividido entre 34.500. Y eso se da la corriente. Ok. ¿Sí? Y como tienes la corriente del primario y la corriente del secundario, ya puedes calcular la La relación de relación de transformación. espiras. ¿Sí? Y con esa relación de espiras o alfa, ya puedes entonces aplicársela al voltaje para que lo conozcas. Ok, Inge. ¿Sí? Vale, Inge, ya entendí. Gracias. Inge, ¿la ¿Listo? corriente puede dar negativa? No. Bueno, sí, pero le da la vuelta. Sí. Ok. Hágame el favor y se casca. Bueno, Inge, ya le digo a mi mamá que me pegue. Yo le ayudo, digan.
Mira, muy buenos días. ¿Qué pasa? Quería comentarles que allí la licencia del director me dice que están interesados en hacer para 2 programas. Ya les dio la autorización para Eduardo. Entonces, me comentaba que el transcurso del día que quería conversar para cuando se podría traducir. Básicamente sería eso. Ella pues me indagó quién era el director, yo le dije todos los meses. Yo creo que sabe, con el que Muchas gracias, profe Milton. Estaré atento a las llamadas y a luego ver cómo la profesora Judy se comunica y pues claro, estamos para decir. Igna, ya te programé las 2 reuniones de humanidades y la de negocios internacionales para la socialización de la renovación de acreditación. Y me falta la administración porque nos dijeron que el 14, pero el 14 es más que tiene una mesa nacional. Gracias, María. Entonces ahorita cuando salga de clase, entonces charlamos y vamos cómo cuadramos.
Aleja. ¿Me escuchas? Hola. Dice Alejas. Uy, le escuchamos la voz Aleja. Ya, ay, por fin. Sí, claro, por fin me saludó. Ay, el internet. ¿Cómo vas, Aleja? ¿Tenías dificultades con la Bien, conexión? bien, que cada rato me aparecía como reconectando y luego después se me bloqueó y la pantalla y me sacó. Por dicho, el sistema la quiere menos que yo por ignorarme, pero bueno. Recuerden que ahí está la presentación y después subo el video, la presentación y la diapositiva y hay un video que les ayuda con los ejercicios. Este tema es relativamente sencillo. Bien, entonces vamos con el grupo A que estaba conformado por ¿quién? Por Angie, Porras y Pacheco. ¿Quién es para exponer? Ya, ingeniera, por favor, ¿me permite compartir pantalla? Pacheco, a ver, vamos a ver dónde está. ¿Qué será? Cero hospedar, coanfitrión, permitir grabar, renombrar. Me imagino que es coanfitrión. Creo que ya. Sí, señor Inge. Listo. Entonces, me informan si ya Sí, están ya lo viendo la estamos pantalla. viendo. Ya. Listo. Entonces, pues, en nuestro problema a resolver se decía que se tiene un transformador ideal que tiene una potencia de entrada de 55 kilovoltiamperios, como se ve acá anotado. La tensión de entrada está dada por la expresión de 1500 coseno de omega t y la tensión de salida es de un cuarto de la tensión de entrada. Entonces, pues lo primero que se hizo fue hallar la tensión de salida teniendo en cuenta que es de un cuarto, entonces se divide y sería 375 coseno de omega t. En la primera parte nos dicen qué tipo de transformador es. Entonces, guiándonos de la imagen anterior que nos había mostrado el ingeniero, como los dos puntos se encuentran en la misma línea, pues se dice que no hay, que es un tipo de transformador reductor, por lo que pues aquí está por la relación. Y como los dos puntos lo que está diciendo están en la misma línea, no hay un desfase. Y tenemos un voltaje de salida de 375 coseno de omega t. En la tercera parte se pregunta lo que es la relación de transformación. Entonces, al igual que en el anterior ejercicio, lo que hicimos fue dividir el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, dándonos una relación de transformación de 4. Nos preguntan también lo que es la intensidad de corriente, sabiendo que la potencia es igual al voltaje de entrada por la corriente y que nos están dando una potencia de 55 kilovoltamperios, despejamos para el valor de la corriente, dividiendo 55 kilovoltamperios entre 1500 voltios, dándonos una corriente de 36.66 amperios. Ya en la quinta parte, donde es la corriente del secundario, lo que hacemos es multiplicar alfa por la corriente que nos dio en el primario, lo cual sería 4 por 36.66 amperios, dándonos una corriente en el secundario de 146.66 amperios. Y finalmente, en el número de espiras, en nuestro enunciado decía que si el transformador tiene 16.000 espiras en el secundario, ¿cuántas espiras tendrá en el primario? Entonces, lo que hicimos fue para hallar el número de espiras en el primario, multiplicamos las del secundario por 4, dándonos así que el número de espiras en el primario sería de 64.000. Listo, muy bien, muy bien. Deja de compartir pantalla, por favor. Listo, muy bien. Como vemos, el ejercicio es muy sencillo, ahí es que tener cuidado y siempre trabajar con relación de la relación de transformación. ¿Quién es el grupo 2? Nosotros, ingeniero. ¿Y quién comparte pantalla? Pues si quiere yo, ingeniero, por si me hace el favor y me da permiso. Ok,
Ya me da miedo que la última vez me quitó el servicio que vaya al mando, pues ya estará a confiar otra vez en ti. A ver, ¿cómo confío? Listo, Joana. Listo, voy. Aquí está. Listo. Pues, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, pues en el ejercicio, en este caso nos daban, era para el caso la potencia de salida y el voltaje de salida y nos decían que el voltaje de entrada era 5 veces el voltaje de salida. De acuerdo a esto, pues pudimos obtener que el tipo de transformador era reductor. Pues como no teníamos dibujito, pues dijimos que la forma de onda de salida estaba en fase y pues ya empezamos a hacer la relación. Lo primero que hicimos fue encontrar el valor de la relación de transformación. Esto respecto al voltaje de entrada y el voltaje de salida y nos dio de 5. Teniendo también la potencia de salida y el voltaje de salida, pudimos obtener la corriente de salida, es decir, I2, y esto era 150 kilovoltioamperios sobre 4500 voltios, entonces 33.33 amperios. De acuerdo a esto, podíamos despejar de la relación de que alfa era igual a I2 sobre I1 y teniendo I2 podíamos encontrar I1 y de esto hicimos 33.3 amperios sobre 5 y nos dio 6.66 amperios. También nos decían que en el secundario teníamos un número de espiras de 16.000 y de acuerdo a nuestra relación de transformación hicimos la operación también de N1 sobre N2 igual a alfa. Despejando N1 nos da que tenía 80.000, lo que nos confirma que era reductor porque en N1 tiene mayor número de espiras que en N2. Ingeniero. Listo, muy bien. Entonces, des en cuenta los valores de espiras que nos están dando. Esas no se hacen manualmente, sino toca con una máquina bobinadora. Porque hacer 80.000 espiras para que le salga una ampollita en el dedo. Listo, deja de compartir pantalla, por favor. Listo, y el grupo 3, que era el de Gilbert, Muñoz, que no trabajó porque se desconectó, y Jiménez. ¿Quién va a compartir? Inge, ¿me podría dar permisos a mí? Claro que sí. Por favor. ¿Listo? A ver. Comparto toda la pantalla. Listo, ya está cargando. Ahora apareció usted. Me avisan cuando vean la imagen. Estamos viendo su puntero, que es a un dedito. Una manito. Es que el normal no me gusta porque es muy pequeño y no se ve. Ya. Ese puntero es de juego, Inge, por si las dudas. Sí, me lo imaginé. Bueno. ¿Qué decía el enunciado? Ok. Básicamente tenemos un transformador con un puntito que se encuentra arriba y otro abajo, o sea, tiene un desfase de 180, potencia de entrada 35 kilovoltioamperios, la tensión de entrada está dada por la expresión 3450 coseno de omega t y la corriente de salida es 350 amperios. Señor Inge. Este se quedó mudo. Ah, pero ya. ¿Ya? Ya, sí, sigue. Dice que la conexión a internet es inestable. La conexión. Ok, Inge. ¿Me escuchan todavía?
Sí, sí, lo estamos escuchando bien. Bueno, decía que partiendo de la relación de potencia, despejamos corriente para calcular la corriente de entrada. Entonces, tenemos que 35 kilovoltios sobre 3.450 coseno de omega nos da una corriente de 10.6 amperios. Ahí me comí tenemos una corriente en el ejercicio. Tenemos un transformador elevador. La relación del transformador es de 33. Esta la calculamos, corriente de salida sobre corriente de entrada. Para el voltaje de salida básicamente partimos de la misma relación, pero ahora en voltajes. Y el voltaje de salida es de 108.88 coseno de... ahí no iba el coseno, no sé por qué lo puse. Es 108.88 kilovoltios. Ese valor que nos está dando Gilbert ahí es un valor instantáneo, ¿no? Sí, señor. Si no queremos que sea instantáneo, entonces nos quedará en función del coseno de omega t. Ajá, con el desfase de 180 porque tenía el transformador, dice el enunciado que tiene un puntito arriba y uno abajo. Sí, señor. Y para el bobinado, el número de tiene 1200 en el secundario y dividiendo esto por la cantidad por la relación de espiras, nos da que tendría 36, aproximadamente 36 en el primario. ¿Listo? Y creo que eso era todo, no recuerdo si me faltó algo. No, ahí está bien. Vale, Inge, entonces dejo de compartir. Gracias. Vale. Bien, entonces como ven aquí los ejercicios son relativamente sencillos. Lo que hay que tener es cuidado y leer muy bien, porque ya ven que expresiones como el puntico arriba, el puntico abajo, generan desfases. Entonces es una parte muy sencilla. Bien, ahora como segunda parte de la clase, entonces quiero mostrarles cuál es la práctica de laboratorio número 5. Entonces, compartir. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, señor Inge. Bien, entonces la práctica del laboratorio número 4 tiene que ver con las máquinas eléctricas estáticas. Bueno, entonces las competencias, los objetivos y la metodología. Entonces en la metodología dice que hay dos momentos. La primera entrega son los avances el 14 de mayo y el 21 de mayo ya la sustentación. Entonces tenemos dos sesiones. Hay una pequeña introducción y después vienen los cuestionamientos previos. El cuestionamiento como tal está en color negro y los otros colores es como la forma en que se tienen que entregar. Entonces, buscar y determinar cómo es el diagrama fasorial de un transformador ideal. El segundo es explicar cómo funciona, cuál es el modelo matemático de la inductancia mutua y cómo se relaciona con los transformadores. El tercero es consultar cuáles son las pruebas de circuito abierto que se le aplican a un transformador. Y pues obviamente para qué sirven, ¿no? Consultar cuáles son las pruebas del circuito abierto y para que se le aplican al transformador. La quinta es explique en qué consiste la histéresis del transformador. Y ahora vienen las actividades, que son 3 solamente. Buscar en Multisim 2 tipos de transformadores y explicar se espera que no se repitan en los grupos de trabajo. Se debe hacer un video de máximo 90 segundos y mínimo 60 segundos y subirlo al foro tipos de transformadores en Multisim. La idea es ahí poder explicar cómo funcionan y cómo llegó a eso. El segundo punto es, en un transformador ideal, configurar una red de transformadores, 3 elevadores, donde la tensión de entrada del primero sea de 12 voltios, la tensión de salida de 240 voltios y deben estar en fase. El tercer transformador debe tener una salida de 5600 voltios y debe estar en fase. Y el tercero es la cúspide, la culminación.
Realizar una fuente de tensión que tenga las siguientes características. Tensión de salida 24 voltios, tensión de salida 12 voltios, tensión de salida 6 voltios y una tensión de salida de 12 voltios AC. Ahora, bueno, sigamos leyendo ahorita, damos una explicación. En la fuente de tensión se debe elaborar con 4 diodos para que las salidas de tensión, para las salidas de tensión se deben emplear reguladores comerciales que se encuentren en el recinto. Si por ejemplo no encuentran el de 6 voltios, lo reemplazan por el de 8 o por el que encuentren ahí. Digamos que no me interesa la magnitud, sino cómo lo usen. Se deben realizar las mediciones de tensión, corriente, forma de onda y potencia de entrada y salida en cada uno de los elementos empleados. Me comí una vez. ¿De acuerdo? ¿Se entiende qué es lo que se tiene que hacer? Mayra. Determinar el tamaño del transformador, o sea, el tipo de transformador que necesitamos para una fuente de esas características, ¿sí? Sí, toca hacer toda la fuente simulada, entonces necesitan el transformador y para eso necesitan seleccionar. Utilizar los 4 diodos para hacer la regulación. Utilizar los 3 reguladores para tener la tensión de salida deseada. No se les olvide que tienen que hacer el filtrado, ¿no? Entonces necesitan colocar unos condensadores, normalmente son de 2200 microfaradios. Si les da pereza pueden colocar como ese, puede colocar lo que uno quiera, pueden colocar uno de 4000, si lo utilizan virtual. Entonces es simular el comportamiento de una fuente. Cuando me estén sustentando eso, entonces cuando ustedes llegan y yo les diré, por ejemplo, que mírame la tensión antes de los condensadores, después de los condensadores, pongan un indicador de corriente para saber qué corriente va. Y preguntas como qué tipo de protección contra corriente se le debería colocar, y todos deben estar en competencia de poderlo explicar. ¿De acuerdo? Entonces, la práctica, por eso decía que la cúspide es el tercer punto, no porque sea difícil, sino porque los pone a buscar elementos en multisim y los pone a evocar. Yo me imagino que ustedes durante la formación han hecho fuentes de tensión. Si no las han hecho, pues me preguntan y yo les voy orientando, ¿de acuerdo? Pacheco, ¿de acuerdo? Sí, señor Inge. Entonces, no se les olvide que la entrega con avances tanto prácticos como de los cuestionamientos debe ser este jueves. Ustedes me determinan qué tanto. Yo les coloco ahí en el grupo el horario que deben estar y vamos a trabajar así en pequeños grupos. Con eso no solamente se limitan a entregarme en el momento que hacen, sino que me pueden ir mostrando en diferentes momentos. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Sí, señor ingeniero, gracias. Una cosa para que lo discutan en el grupo interno de WhatsApp donde no estoy yo. ¿Cuándo quieren que hagamos el quiz o la evaluación teórica? Entonces ustedes me dirán, y quiero que lo discuten y me digan cuándo la quieren. Si quieren tener fuentes de energía renovables, solamente lo que hemos visto de transformadores, y si no deciden esta semana, entonces incluiría no solamente lo del transformador ideal, sino que incluiría el transformador ideal. Entonces lo discutan entre ustedes y me cuentan el jueves cuando lo quieran. ¿Listos? Ingeniero, pero ¿y cuándo sería como la máxima fecha que tenemos para ese quiz, ese parcial? Yo espero que no sea a finales de octubre. Pues sí, ingeniero, pero ¿cuándo? No, pues es que eso es lo que ustedes se tienen que poner de acuerdo. Ustedes se ponen de acuerdo porque si se dejan pasar mucho tiempo, pues les va incluyendo más temas. Entonces me parece que ahorita los temas son relativamente sencillos para que tengan una buena nota. Si lo van dejando más, pues se va acumulando más temas. Pero ustedes se ponen de acuerdo dependiendo de la cantidad de trabajo y el tiempo que necesitan para preparar. ¿De acuerdo? Sí, señor ingeniero. Bueno, listo. Entonces dejamos así por hoy. Cualquier cosa me escriben. Si hay dudas, cualquier cosa me van escribiendo e intento responder. Listo, Inge, sí, señor. Bueno, Gracias. Buen día para todos. Igualmente, Inge. Vale, hasta Inge, luego. gracias. Gracias, ingeniero. Chao.